Durante siglos, la humanidad ha ideado formas inimaginables de imponer el orden. En la Edad Media, los métodos de control y corrección alcanzaron niveles de crudeza que hoy parecen imposibles. Bienvenidos a X Logia, donde hoy descubriremos cómo con el poder absoluto de la Iglesia y los reyes, se crearon dispositivos capaces de quebrar no solo el cuerpo, sino también el alma. Este es un viaje por los mecanismos más aterradores que existieron. Número 1. La doncella de hierro. Una figura femenina de acero, hermosa en apariencia, pero mortal en esencia. La doncella de hierro se asemejaba a un sarcófago en forma humana. En su interior, escondía filosas púas de metal colocadas estratégicamente evitando dañar órganos vitales. Esto, con el fin de que la víctima sufriera por más tiempo y confesara sus delitos. Este tétrico artefacto se abría lentamente como si diera un último abrazo, uno al que nadie sobreviviría. No existen pruebas definitivas de su uso real en la Edad Media, pero su leyenda perdura. Se dice que fue usada en Nuremberg, Alemania, como advertencia pública. Una figura temida por su silencio y perfección mecánica. Más que un instrumento, era un símbolo. Un recordatorio de que en algunos tiempos el castigo se disfrazaba de arte. Número 2. La rueda de castigo. Pocas imágenes son tan potentes como esta. Un cuerpo atado a una gran rueda de madera, elevado frente a un pueblo entero. La rueda del castigo, también llamada rueda de Catalina, fue bautizada así en honor a Santa Catalina de Alejandría, quien según la leyenda, fue condenada a morir en una de estas ruedas, pero el dispositivo se rompió milagrosamente antes de dañarla. Este instrumento no solo buscaba infligir un dolor extremo, sino también humillar y desfigurar. El condenado era atado con los brazos y piernas extendidos a los radios de la rueda. Luego, el verdugo rompía sus huesos con una barra de hierro. En algunos casos, el cuerpo era girado para que los huesos rotos se enredaran entre los radios, prolongando la agonía. Después del castigo, la víctima podía ser dejada en exhibición pública, aún viva, como un siniestro recordatorio de las consecuencias de desafiar la ley o la autoridad religiosa. Número 3. El potro. Una estructura simple, cuerdas, rodillos y una mesa de madera. Pero detrás de esa simplicidad, se escondía uno de los métodos más prolongados de sufrimiento. El potro estiraba lentamente el cuerpo del individuo atado, aplicando tensión en cada extremidad. No generaba heridas visibles al comienzo, pero el dolor era insoportable. Articulaciones, músculos y huesos eran llevados al límite hasta dislocarse. Fue ampliamente usado en la Inquisición. Se buscaba obtener confesiones, aunque éstas raramente eran reales. Una máquina que muestra cómo la resistencia humana tiene límites y cómo algunos eran expertos en romperla sin una sola gota de sangre. Número 4. La pera de la angustia. Uno de los instrumentos más enigmáticos y simbólicos. Pequeño, pero perturbador. La llamada pera de castigo era un dispositivo metálico que se insertaba en la boca o en otras cavidades, dependiendo del supuesto delito. Al girar una llave, el artefacto se abría lentamente desde adentro. No generaba heridas externas visibles, pero internamente podía causar un daño irreversible. Se dice que era usado contra quienes cometían actos considerados herejía o blasfemia. El objetivo no era solo castigar, sino silenciar. Este artefacto es el ejemplo perfecto del ingenio usado al servicio de la represión. Número 5. El toro de Falaris. Tal vez la más macabra obra de arte que se haya diseñado para el castigo. El toro de Falaris era una escultura de bronce con forma de toro hueco en su interior. Allí dentro se colocaba al prisionero y se encendía fuego bajo la figura. Se calentaba el cuerpo de la víctima desde dentro y a medida que la temperatura del metal aumentaba, la piel sufría quemaduras extremas mientras agonizaba. Pero eso no es todo. Los sonidos de los gritos eran canalizados a través de tubos, transformando el sufrimiento en el rugido de un toro. Una mezcla de simbolismo,
arte y horror que fue atribuida al tirano Falaris de Agrigento en la antigua Grecia. Irónicamente, se dice que el propio creador del artefacto fue su primera víctima. Una lección grabada en metal: lo que uno diseña para el dolor puede regresar hacia uno mismo. Estas máquinas no solo nos muestran el horror, nos enseñan que la historia no siempre es progreso. A veces, es un espejo oscuro de lo que fuimos capaces de hacer. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos cada semana para descubrir lo que la historia y el misterio aún esconden. Esto fue Ex Logia. Hasta el próximo video.